¿Se ve la nota de prensa del INE en la transparencia? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, ¿qué dice el INE? De manera resumida, que el Producto Interno Bruto registró una variación positiva del 6,5%. Esta variación positiva se puede interpretar de varias maneras. Políticamente, el ministro y todos los demás dicen de que es un crecimiento del 6,5%. Pero el INE dice que es una variación positiva. Variación y crecimiento no son sinónimos, porque puede haber una variación también de crecimiento, de disminución. La variación positiva se refiere en relación a el año 2020. Es decir, ¿cuánto era el 2020? Respecto al 2020, el PIB aumentó, tuvo una variación positiva del 6,11%. Esa es una primera cuestión que es importante aclarar, es respecto al 2020. Pero ¿qué pasó desde el 2019? El 2019 el PIB era 2,2% y el 2020, a julio del 2020, en los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, en realidad a fines de julio, en agosto hubo las primeras, digamos, síntomas de que se podía hacer algunas actividades con la pandemia, el año 2020. Cerramos todo y se paralizó la economía. Y con ese cierre y la paralización prácticamente de un gran porcentaje de los sectores de la economía, los sectores que nunca pararon fueron los sectores de agropecuario, los sectores de telecomunicaciones, el sector de la salud, pero prácticamente también el sector del comercio de alimentos, por ejemplo, la cuestión de los supermercados, todo eso, no pararon. Entonces, pero un gran porcentaje de la economía se paralizó. Por eso es que la economía cayó 11% el 2020 a el mes de agosto. Septiembre, octubre, noviembre, hasta diciembre, se fueron recuperando algunas actividades, de manera que cerramos el 2020 con menos 8%. Entonces, quiere decir que caímos 11 y recuperamos 3% ese año, el 2020, y cerramos el 8%. Entonces, el 2020 estábamos abajo. Luego viene el 2021. Respecto al 2020, crecimos 6,1%. Entonces, si nosotros sumamos 3% que se recuperó el 2020 más 6%, 6,11% el 2021, estamos con el 9,11%. Nos falta todavía recuperarnos a lo que era el 2019, 2,2%, para tener la misma tasa de crecimiento real de expansión. Tendríamos que llegar a aumentar positivamente el PIB en un 2,11% más 2 en un 4%. En un 4,2% mínimo tendría que crecer este año para que podamos estar igual que el 2022. Esa es la realidad, queridos estudiantes. Por eso es que la gente, ustedes habrán escuchado como economistas, les van a decir, pero creció 6%, pero no sentimos el crecimiento, es de recuperación. Ahora en una entrevista en PAT en la mañanita, di el ejemplo, ojalá se pueda entender. Si una persona, el 2019, va al médico a su revisión, el médico le dice que tiene 70 kilos, pero su peso ideal es 75 kilos. Que hay algunos síntomas que hay que llegar a tomarlos en cuenta. Está un poquito mal su presión, se nota un poco estresado. Entonces, cuídese,
Entonces tiene que mejorar su salud y tiene que aumentar de peso. Pero de pronto, esa persona se enferma de COVID. Los médicos salvan su vida. Y el 2020 comienza a recuperarse. En esa enfermedad bajó 11 kilos. De 70 menos 11 estamos hablando de 59 kilos. Entonces, vuelve a recuperarse y primero aumenta 3 kilos. El 2019 aumenta 3 kilos. El 2021 aumenta 6 kilos. Vuelve a ir al médico, ¿qué le va a decir? Mire, todavía no hemos recuperado el peso que usted perdió. Todavía no está en buenas condiciones. Necesitamos seguir con el tratamiento, necesitamos más vitaminas, necesitamos buena alimentación, necesitamos que usted esté en tranquilidad, en buenas condiciones. Entonces nos falta todavía para recuperar lo que hemos perdido. Pero claro, cuando nosotros hablamos de crecimiento, como dicen algunos, del 6.11%, pucha, realmente un crecimiento pues altísimo, pero es en realidad respecto al fondo que estábamos el 2020 y al mismo tiempo respecto a el 2021 nos falta todavía que recuperar, perdón, al 2019. Entonces, para que nosotros tengamos un contexto cabal de lo que significa esto, el 6,11% de recuperación, crecimiento de recuperación, crecimiento de expansión real respecto a la situación perdida, antes de la situación perdida, recién vamos a tener seguramente este año. Entonces, puede que este año realmente el PIB vuelva a sus valores que teníamos antes de la pandemia. En términos de PIB per cápita, en términos de volumen de producción, que todavía no lo hemos recuperado plenamente. No lo dice el gobierno por política, pero bueno, a los economistas no nos puede engañar, no nos puede engañar a los economistas. De manera que es importante llegar a hacer esta aclaración. Pero veamos si esa variación del 6.11% que es de recuperación, ¿cómo se dio en la economía? Por eso es que muchos sectores dicen, yo no siento que la economía se recupere, porque la recuperación de ese 6,5% no es en todos los sectores. Estamos viendo aquí, por ejemplo, en los establecimientos financieros, bueno, en el fondo el que menos creció fue el sector de telecomunicaciones. Pero, ¿por qué tan bajo crecimiento del sector de telecomunicaciones en relación a minerales y no metálicos y no metálicos que se llegaron a recuperar en un 37.68%? Porque el sector de telecomunicaciones no cayó. El sector de comunicaciones no cerró. El sector de telecomunicaciones más bien se expandió en la época de la pandemia, porque comenzamos a utilizar más internet, más telecomunicaciones, porque estábamos encerrados nosotros en nuestras casas. Y solo creció 0.31, ni el 1% telecomunicaciones. No es una buena noticia para el sector de telecomunicaciones. Los establecimientos financieros también no pararon durante la pandemia. No crecieron ni siquiera el 1%, 0,64%. Para los bancos, para las cooperativas, no ha sido un año espectacular el 2021. El sector agropecuario tampoco paró, estuvo normal en toda la pandemia. No se pudo exportar, es cierto. ¿Por qué? Porque no había para poder exportar durante el 2020. Y durante el 2021 se fue recuperando las exportaciones, por eso hemos tenido exportaciones positivas.
Pero el sector agropecuario, que es el que alimenta a Bolivia, no paralizó. Y su crecimiento también es bajo, 1.81%. Estos sectores que no paralizaron son los que menos han crecido el 2021. La pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Por qué los sectores que no paralizaron, su expansión ha sido alrededor del 1%? Es que es una pregunta interesante, le diré, ¿no? Lo que pasa es que los otros sectores tienen recuperaciones porque bajaron. Es el efecto rebote. El sector de gas y petróleo y gas natural también no paralizó. Y miren cuánto tiene de crecimiento, 2.64. Entonces, si nosotros miramos la lógica de lo que ha significado el comportamiento de los sectores que no paralizaron, ninguno de los sectores que no paralizaron llegaron al 3% el 2021. Los otros tienen efecto rebote. La manufactura, el comercio estuvo paralizado, el comercio de muchos sectores comerciales estuvieron paralizados, excepto el de alimentos. Electricidad, gas y agua, muchas fábricas estaban paradas, no consumían electricidad, no consumían gas, no consumían agua, estábamos con el consumo domiciliario. Todos los sectores que paralizaron, el parque industrial y muchos otros sectores, no consumieron energía eléctrica, gas y agua durante la pandemia, durante el año 2020. Y obviamente al recuperarse, al volver a abrir su fábrica, al volver a producir, tuvieron que volver a consumir energía eléctrica, agua y gas. Y bueno, ahí se nota un 7.84, pero tampoco es espectacular la recuperación en estos sectores, en el comercio, en el gas natural. Muchas actividades de construcción prácticamente se paralizaron el 2020. Obviamente el 2027 se recuperaron, el 2021, perdón, 27, el 2021. Volvieron la construcción, obviamente ahí se nota una recuperación 17.89. Es el efecto rebote. Obras, edificios que estaban a medio de construir, retomaron las labores. Pero no es que hay nuevos edificios, nuevas obras. Muy pocas el 2021. Muy pocas. Transporte y almacenamiento. Bueno, siempre necesitábamos transporte. Se paralizó un momento, unos meses el transporte, pero después necesitamos el transporte. Volvimos a utilizar el transporte el 2020. Y obviamente se normalizó el 2021, todo el transporte. Y también almacenamiento, los silos para almacenar cuestiones agrícolas, bueno, los almacenes que se utilizan en algunos sectores, nuevamente han sido requeridos. Y la minería que estaba totalmente paralizada. Hay una demanda alta a nivel internacional de nuevamente minerales y tiene una recuperación del 37.68%. Entonces, queridos estudiantes, nosotros como economistas tenemos que dar una explicación del por qué, si la economía habría crecido el 2021 6,11%, no sentimos como un gran auge durante los años de auge de la economía boliviana. Crecimos al 6.8%, pero se notó de que había más condiciones, etc. del 2014. Pero ahora,
mejor dicho, 6.11% y no notamos esa mejoría. Nosotros sabemos que eso es porque es un crecimiento de recuperación, no de expansión. No es un crecimiento respecto a lo que estaba antes de la pandemia. El crecimiento o la recuperación de estos sectores, para mí, el sector minero, el de transportes, construcción, electricidad, comercio y la manufactura, el 2021 se recuperaron más que el 2020, obviamente. Pero los otros sectores que no cayeron en la recesión, que no cerraron, no se expandieron, queridos amigos, en un porcentaje alto que signifique realmente un crecimiento de su producción notoriamente. Petróleo, gas natural, agropecuario, el sector financiero, comunicaciones, no paralizaron durante la pandemia. Y sus tasas son bajas, queridos estudiantes. Eso es importante entenderlo para poder comprobar el funcionamiento de la economía, porque el gobierno con ese 6,5, pues 6,11 dice, vamos a pagar el doble aguinaldo este año. Cuidado, todavía de recuperación nos falta 2.11% de recuperación. Para que realmente se note expansión, que era, digamos, el premio del doble aguinaldo, tendría que ser 2% para de esa manera llegar al 11% que habíamos perdido, recuperar el 11% que habíamos perdido, y tendría que crecer 4,5% la economía para dar el segundo aguinaldo. Por lo tanto, la economía, para que realmente se note que hay una expansión, tendría que crecer, y para que se justifique el doble aguinaldo, tendría que crecer este año la variación positiva, igual que el año pasado, tendría que ser del 6,5%. Si hay un crecimiento del 6,5%, se justifica el doble aguinaldo. Me dicen, pero el doble aguinaldo no le va a favorecer a mí, a usted podría favorecerme, pero no se trata de eso. Yo soy un profesional que analiza la política económica. No estoy poniendo mi interés por adelante. Estoy poniendo el interés del país por delante. Si, por lo tanto, los trabajadores dicen hay que llegar a hacer un incremento salarial de el 10% al salario básico y 7% al salario mínimo nacional. Yo bailaría de una pata si no fuera economista, si me dijeran que van a aumentarme el 10% de mi salario. Pero sé que más bien me puede hacer un daño, porque puede generar inflación, puede generar desempleo si se aumentan ese 10%. Pero no estoy de acuerdo con los empresarios que digan no debe haber nada de incremento. Oiga, los trabajadores perdieron su poder adquisitivo el 2020, 0,6%. Esa fue la inflación del 2020, 0,6. El 2021, 0,9. Estamos hablando del 1,5. Si no queremos que los trabajadores caigan en la pobreza, tenemos que llegar a recuperarlo, su poder adquisitivo. Por lo tanto, de reposición, el incremento salarial al menos debería ser del 1,5%. Es que hay que ser justo. Este año los empresarios ya van a tener expansión. Ya hemos visto, por ejemplo, en el sector de la manufactura, van a tener ya más recuperación. Pero en el sector financiero, en el sector de telecomunicaciones, en los sectores que no paralizaron, ya tienen expansión.
Y seguramente este año van a tener expansión. Entonces, no es justo que no se incremente a los trabajadores su salario, pero tampoco es correcto que se lo haga en los porcentajes que piden. Yo creo que el gobierno inicialmente les va a decir, les incremento el 1,5%. Esa va a ser seguramente la propuesta del ministro de Economía. Y después de analizar, regatear y todo eso, puede que el gobierno diga, vamos a aumentar un 2% al salario básico y también al mínimo. También al mínimo. Entonces, no llegaríamos a tener serios problemas inflacionarios con un incremento del 2%. No habría desempleo porque todavía los sectores paran recuperándose de la economía y por lo tanto a sus trabajadores no los van a votar porque tienen posibilidades de expansión. Hay una demanda externa importante que nos está ayudando a que la economía crezca. No es lo mismo que crezca el sector agropecuario internamente a que el sector agropecuario crezca internamente y exporte. Porque si exporta, aumenta riqueza en el país. Más de lo que aporta incrementando la riqueza solamente para la producción nacional. ¿Por qué? Porque capta ahorro externo. Al exportar, capta ahorro externo. No solamente el ahorro interno, que es lo que ya está en la economía. Capta ahorro externo. Es importantísimo las exportaciones. Cuando yo escucho al gobierno hablar que todo es la demanda interna, la demanda interna, la demanda interna, es cierto, la demanda interna es fundamental porque estamos nosotros aquí, necesitamos comer, tener servicios. Es correcto. Pero nos mejora muchísimo si exportamos porque captamos ahorro externo. Eso es fundamental, queridos estudiantes. Para un país es fundamental captar ahorro externo. Pero si ese ahorro externo lo sacamos con las importaciones, quedamos prácticamente en condiciones iguales. Por lo tanto, está bien el enfoque de la sustitución de importaciones. Cuando yo escuché eso del gobierno, me alegré. La verdad dije, al fin un gobierno que tiene, digamos, un enfoque real de las necesidades que tiene en cuanto a diversificar la economía. ¿Por qué? Porque eso significa diversificar. Pero ¿cómo vamos a llegar a sustituir importaciones? Solamente con el esfuerzo del gobierno, solamente con el esfuerzo estatal, si no tiene plata ahora el gobierno. Demos condiciones al sector privado para que sustituya importaciones. Demos seguridad jurídica. Le demos respiros tributarios. Le incentivaremos con disminuciones de importaciones en tecnología, con cuestiones arancelarias. O asociémonos con el sector privado nacional. Unamos esfuerzo privado-público para poder sustituir importaciones. Podemos hacerlo. Hay creatividad empresarial que tiende a sustituir importaciones en los alimentos. Por ejemplo, ¿cómo no vamos a poder sustituir la producción de la papa que traemos, papas, cebollas del Perú? Si tenemos capacidad para producir papa en Bolivia y exportar papa, y lo mismo cebolla, pero para eso, ¿qué habrá que hacer? Yo voy al abasto, al tradicional, al antiguo, que está aquí en el Tercer Anillo y la Piraí. Voy de corredor de bolsa. Con mi bolsa voy corriendo a comprar. Y notorio, queridos estudiantes, papa nacional, dice, yo quiero papa nacional. Y me muestran una papa de buen tamaño,
no es una papa michi, ¿no? Chiquitina, ¿no? Grande, es un buen tamaño. Y una papangas así grandes, oiga. Y esas peruanas. Esta papa peruana, para hacer papas fritas, ideal. Entonces, si yo quiero hacer papa frita, compro papa peruana. Pero si voy a comer normalmente necesito las papas del tamaño normal. La papa peruana es papa con mejoramiento biogenético. La cebolla peruana es más grande que la nacional. Y compramos manzana con chilena, argentinas, que no son igual que las nuestras, están con mejoramiento de la biogenética. Y consumimos aves y consumimos cosas que vienen desde la Argentina con soya con mejoramiento biogenético. Y nos está llegando de contrabando maíz y van a consumir nuestras aves con cuestiones biogenéticas. Si la biogenética ha entrado a la Argentina, al Brasil, que los argentinos están distorsionados, están muriendo de cáncer, los brasileros igual, hay una peste de cáncer y de cosas en la Argentina, en el Brasil, en el Uruguay. Ya pues, queridos amigos, no hay eso, querido. No hay. Ellos están aprovechando internacionalmente, están utilizando la biogenética para exportar más, para captar más ahorro externo. Pero nosotros aquí en la pobreza, hecho los que estamos siendo el reservorio de la naturaleza cuando la estamos destruyendo, con el chaqueo, con la contaminación, es una hipocresía eso. Es una hipocresía. Yo veo de que hay personas que se oponen a la biogenética en los productos de exportación. En nosotros no hay necesidad. ¿Para qué en tomates, en lechugas? No hay necesidad. No hay necesidad en otro campo. Pero además, ¿dónde están las universidades? Pues la universidad tiene que hacer inmediatamente, debería tener un programa de seguimiento para hacer todas las pruebas de lo que significa la transformación en el ser humano, el consumo de los productos biogenéticos. Ya debería existir un programa en todas las universidades de Bolivia. Es una prioridad, pero claro, cada rector que nos mandamos, cada autoridad que tenemos, entonces, bueno, pues, ¿no? Lamentablemente no se preocupan de los grandes temas en los que puede aportar la universidad. ¿Qué van a invertir en inversión? No, invierten en cosas que le vayan a su bolsillo, no en inversión, de investigación. Entonces, queridos estudiantes, esta es una explicación que les doy de este punto que es lo que es el INE. Pueden entrar al INE, lo pueden bajar ustedes para poder entender cómo es el crecimiento de la economía el año 2021. El otro punto de este informe también habrá que ver, hay 3 metodologías para calcular el Producto Interno Bruto que mundialmente se aplican. La metodología del valor agregado, la metodología del tipo de gasto y la metodología de los ingresos. Aquí el INE nos ha dado 2 de valor agregado por sectores y por el tipo de gasto. No nos ha hecho entender, no nos ha mostrado qué ha pasado con la otra metodología del tipo de gasto. Pero, perdón, según el ingreso, ¿no? Utilizando la metodología del tipo de gasto, hemos gastado más en importaciones, 5.70. Segundo lugar, han gastado, no nosotros, han gastado ese ahorro externo en nosotros, en comprarnos cosas de nosotros, metales, gas, carnes, soyas, 15.42% del total del PIB.
que ha crecido en relación al año pasado. 11.55% ha crecido la variación de la formación del capital respecto al 2020. La variación, 11.55. ¿Y cuánto varió el consumo de los hogares, que es lo fundamental de la producción? Mínimo el 60% van a los hogares. Mínimo el 60%. ¿Y cuánto ha variado, cuánto ha aumentado en relación al 2020 su gasto de las millones de bolivianos? De la gran mayoría, el 5.33%. El Estado ha aumentado 5.39%. Entonces, lo que producimos normalmente, lo consumimos nosotros, lo utilizamos nosotros, lo consume el Estado, lo utiliza el Estado o lo exportamos. No hay más donde perderse, queridos estudiantes. Son tres destinos nomás, ¿no es cierto? El sector privado, el sector público y el sector externo. Pero el sector privado es el más fundamental y el gobierno no le está dando importancia. El gobierno está cometiendo un grave error de estrategia de política económica. No sé qué tipo de socialismo quiere hacer. Si quiere hacer el socialismo con el estilo Venezuela-Cuba, estamos fregados. Si quiere hacer el socialismo estilo los españoles, los franceses, los italianos, pudiera tener en algunas cosas la posibilidad de desarrollarse. Si quiere hacer lo que hacen los franceses, los españoles, los italianos, tendría que fijarse en ellos de que los españoles se sientan con todos los sectores para poder llegar a trabajar de manera conjunta, con todos los sectores de la economía. Pero si lo va a hacer como Ortega, como Chávez, como Maduro, como los cubanos, solo se va a basar en el diálogo con el sector de los trabajadores, de los campesinos, los sectores populares. Poblacionalmente, electoralmente es la fortaleza, pero económicamente no. La economía está en el sector privado y en el sector exportador. Por lo tanto, equilibremos. Es posible equilibrar. Bueno, pero ese es otro campo. Eso es ya de la política económica normativa. Eso está en el deber ser. Esto es el ser, lo que tal como es. Esto nos dice el INE tal como es. Ojalá sea tal como es. Tenemos nuestras dudas sobre el INE. Si están calculando bien, ojalá no estén cometiendo errores técnicos a su favor. Ojalá no estén, digamos, como hizo Dilma en el Brasil y le valió el cargo y la sacaron de la presidencia por maquillar cifras. No hay cómo hacer control actualmente. No hay cómo hacer control. La mejor manera de hacer control es transparentar el INE. Que su directivo sea, pues, producto de un concurso de méritos nacional, que un directorio donde estén los trabajadores, donde estén los empresarios, las universidades y el Estado, seleccione los mejores currículums, a los más capos, a los más entendidos en estadística, y entre por la puerta ancha institucionalmente por un periodo de 5 años, y esté de manera permanente. Pero ahora cualquier dato lo sacan. De pronto aparecen, cambian. No, uno ya no ni sabe de quién es el director del INE, porque lo cambian. No es una persona que se haya destacado en la economía boliviana. Puede ser un buen profesional, técnico por ahí, de perfil bajo, puede ser, no sé. Pero no deja la susceptibilidad. Bien, queridos estudiantes, esto es importante. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta sobre esto del PIB que ha hecho conocer el INE. Está en la página del INE. Ustedes pueden entrar y bajarlo. También lo puedo poner yo en Classroom, que les voy a enviar ahora, sí o sí les voy a enviar ahora.
hemos estado haciendo unos trabajos de consultoría matiné, tanda y noche. Los plazos en consultoría son fatales y teníamos que cumplir. Ya estamos ya con oxígeno de tiempo y vamos a cumplir ahora para poder hacer esto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Todo está bien? ¿Hemos explicado bien? ¿Se entiende? ¿Ustedes ya lo sabían, lo conocían, ya lo habían visto, ya lo bajaron del INE o no? Bien, vamos a continuar con nuestro avance. Hay personas que llegaron atrasadas, ¿me pueden decir para su asistencia? Ah, no hemos tomado lista todavía. Perdón, sí o sí tengo que tomar lista. Vamos a tomar lista ya. Amutari. Presente. Muy bien, Amutari. Arispe. No está. Arteaga. Presente. Bien. Cabrera. Presente, Lison. Muy bien. Cruz. Marco Antonio. No está. Galindo. No está Galindo. Guardia. Tampoco. Presente, Lisen. Guardia está, ya. Guardia, Parada Diego. Hurtado. Diego David, Hurtado. No está. Montaño, Sofía. No está. Morales Ponce Juan Diego. No está. Núñez Mendoza Joel Hugo. Núñez, no está. Ichu, Ana Paola. Presente, Ichu, licenciado. ¿está? ¿Sí? Aló, no le escuché. Presente. Ah, ya, muy bien. Rivera, Kathleen. Presente, licenciado. Bien. Rivas, Dayana. Presente, Stephanie. Lisa. Muy bien. Rodríguez Bismar. Está. Sánchez Camacho Delia. Presente, licenciado. Muy bien. Sánchez Choquere, Bianca. Sánchez Choquere, no está. Surubí, Daniela, tampoco. Terán, Paula Andrea. Terán. Presente, está muy bajingo, lo escuché. Aurelio Tejerina. Urrelo. Presente, dice. Muy bien. Gutiérrez José Luis. No está. Escobar Mendoza Luz María. Presente, licenciado. Muy bien. ¿Hay alguna persona más que no está en la lista y que le puedo anotar porque por ahí va a adicionar? Lisen Galindo me dijo, Lisen, me pasa que lo tenía, no podía activar mi micrófono, por favor. Galindo José Gerardo. Ya, muy bien. También vino la anterior. Gracias, Lisen, gracias. Está bien. ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces, vamos a nuestra materia. Ya vamos a compartir. Vamos a ir avanzando. Lo importante es avanzar. Bien, estamos en esta unidad 1, que es metodológica, que es la que nos da el contexto introductorio de la política económica. Hemos analizado hasta la aplicación de toda esta parte que hemos explicado, que es el conocimiento positivo y el conocimiento normativo. Ustedes como profesionales tienen que tener bien claro esto. Ustedes están llegando a acumular conocimientos positivos y normativos a lo largo de su carrera. En ese box of tools, como dice Robinson, en esta caja de herramientas, que están semestre a semestre llenando con modelos, con teorías, con técnicas, no solo es conocimiento científico, porque la ley de la oferta y la demanda es conocimiento científico. Bueno, más es conocimiento científico, pero también están con conocimiento normativo.
también ustedes saben a qué destino quiere llegar. Ustedes deben, más que ninguna otra persona, saben que es bueno que el crecimiento económico sea mayor que el crecimiento de la población, que es bueno que la inflación sea cercana a cero, que es bueno que la balanza de pagos sea equilibrada, que es bueno de que nuestras exportaciones sean mayores que las importaciones. ¿Eso qué es? Eso es conocimiento normativo. ¿Pero en base a qué? Al conocimiento positivo. Si no tenemos conocimiento positivo, si no hay una investigación científica que demuestre que es bueno, que siempre ha aumentado el bienestar material, porque el bienestar no es solamente una cuestión de material. Hay en algunas coyunturas que el bienestar, hay millonarios que tienen todo, pero no tienen bienestar, porque no tienen tranquilidad, no tienen paz, viven estresados, viven infelices, porque su mujer, por estar dedicándose a las empresas, su mujer lo dejó. O no sé, o sea, el bienestar no es solamente una cuestión material en mi criterio. El bienestar también es espiritual. Por eso siempre discutimos de que el PIB, cuando Kuznets lo dio a, digamos, toda la metodología, y muchos siguen discutiendo de que el PIB no es todo. El Producto Interno Bruto no lo es todo. No es todo. Necesitamos más. Necesitamos educarnos. Necesitamos tener buena salud. Necesitamos felicidad. Necesitamos tranquilidad. Eso es el conjunto del bienestar. Por eso es que el bienestar no es fácil medir. La teoría económica del bienestar, la economía del bienestar, está más en el conocimiento normativo, pero se basa en el conocimiento positivo. Entonces, nosotros, queridos estudiantes, tenemos que tener conocimiento positivo científico para tener aspiraciones y querer cosas mejores dentro del conocimiento normativo. Por eso es que la política económica expresa estas dos componentes. El conocimiento positivo está en dos pilares de las fuentes fundamentales o de elementos elementales del conocimiento positivo en la política económica. ¿Cuáles son las fuentes de la política económica? El conocimiento positivo en el análisis económico, que está compuesto por las teorías científicas, por las leyes científicas, por las técnicas, por los modelos económicos. El modelo de Mandel y Fleming, pues, tiene carácter científico, ganaron el premio Nobel de la economía, que a muchos no lo contente, pero es el mejor modelo para poder entender el funcionamiento de la economía a nivel macroeconómico. Los hechos económicos, ahí están los datos que nos da el INE. Hay otros antecedentes de cómo ha sido el Producto Interno Bruto anterior. ¿Cuál es la estructura económica boliviana? Es conocimiento positivo porque son las cosas tal como son. Eso está compuesto de esos elementos. Toda política económica, toda recomendación de política económica. Pero también las políticas económicas están presentes, ¿quiénes? Los juicios de valor, la ideología, la cultura, la religión, influye en la política económica. Y de las recomendaciones, que siempre deben haber más de una, se escoge y se ejecuta la política económica y tiene fines y objetivos y medios para poder cumplir esos fines y objetivos. Entonces, este es un elemento que nos permite aclarar lo que hemos visto en clases anteriores. Hoy vamos a tratar de, en 10 minutos, de ver los antecedentes de la política económica. Los antecedentes. Yo creo que a veces hay una confusión y se dice que la política económica surgió con Keynes.
Con Keynes surgieron las políticas macroeconómicas porque Keynes diferenció claramente lo que es la micro y la macroeconomía y se considera como padre de la macroeconomía John Maynard Keynes. Con su grandiosa obra, las obras de Marx, las obras de otros economistas, han quedado pues chiquitingo a estas alturas de la historia de la humanidad en relación a lo que ha hecho Keynes. Sin Keynes habríamos sufrido, como en 1929, la crisis por la pandemia, porque ha sido una crisis parecida en efectos a lo que ha sido la crisis de 1929. Pero Keynes no dijo, el Estado debe reactivar la economía con política fiscal y política monetaria. Keynesianismo puro se ha hecho a nivel mundial, desde los chinos hasta los norteamericanos, desde los ingleses hasta los bolivianos. Y lo que ha hecho y sigue haciendo el actual ministro, keynesianismo. Política fiscal, política monetaria, políticas públicas de reactivación económica. Pero no está ahí el origen de la política económica como disciplina científica dentro de la economía. Ya recordemos lo que dijo Schumpeter, que ahora la economía se parece a un autobús. El autobús es la economía, pero dentro del autobús hay varios pasajeros de inconmensurables conocimientos teóricos, prácticos, especializados en algo. Todos están yendo por un solo carretera, por un solo rumbo, es la economía. Pero ya hay varias especializaciones. Cada pasajero es un área de la economía. Los primeros en darse cuenta de que es necesario que la economía se preocupe, ya que había dejado de ser economía política, estaba comenzando a dejar de ser economía política, la debate, la discusión en esa época. Pero los primeros en darse cuenta, cuando todavía la economía se le llamaba economía política, en darse cuenta que era necesario estudiar la relación, la influencia del Estado en la economía, fueron los alemanes, de la escuela histórica. Justi, ya en 1720 a 1971 vivió. Él planteó de que había que distinguir la economía y la ciencia de la administración económica. Y dentro de la ciencia de la administración ponía las preocupaciones de lo que hacía el Estado, la administración económica del Estado respecto a la economía. Después Karl Rau, puntualiza más y dice la política, no está comienzan a hablarlo, digamos, de política económica, pero como una necesidad de estudio de los aspectos fiscales y financieros del Estado, que la economía debía preocuparse, que ese era un tema propio de la economía, que no estaba presente en la riqueza de las naciones de Adam Smith. Adam Smith decía hay que dejar a los mercados, que funcione la mano invisible. Ya habían preocupaciones, evidentemente, de otros economistas sobre la macroeconomía y sobre el rol del Estado. Hay otros economistas destacados que analizaron los modelos económicos, por ejemplo, Walter Eucken tiene un análisis, un artículo a mí me impactó mucho en mi formación, un artículo que tiene Walter Eucken, un economista alemán, que yo lo profundicé más por una recomendación de un gran rector, un gran hombre, a quien yo le debo mucho y creo que ha sido un ejemplo de rector, el doctor Silverio Márquez, un gran hombre, un gran economista, un gran rector, honesto, un hombre que dio mucho a la universidad. Él se formó en Alemania y me dijo, lee este libro. Y leí un artículo de Walter Eucken, donde él hace la caracterización en esa época de
cuando estaban discutiendo con Keynes, discutiendo en esa época sobre la cuestión del rol del Estado, Walter Eucken hace un análisis y dice, básicamente hay tres modelos diferenciados de política económica. El liberalismo, la economía social de mercado y le llaman el socialismo liberal. Socialismo liberal le llama a los enfoques más estatistas, keynesianos. Ellos analizan, plantean cosas de política económica más interesantes, pero el hito fundamental en la disciplina de la política económica, para sentarse, así como la obra maestra de Keynes dio las bases para la macroeconomía, la política fiscal, la política monetaria, así como Adam Smith con la riqueza de las naciones creó las bases científicas, se considera de la economía, que ahí se considera ya elementos científicos. Así fue que planteó también un aporte enorme para la economía, un físico que se formó en el campo de la economía de manera autodidacta porque no fue a la universidad a estudiar economía. Jan Tinbergen, un holandés, abandonó la física para dedicarse a los estudios de la economía. Y escribió un libro, una teoría de la política económica en 1952 y sentó las bases de la política económica y por eso se lo considera padre de la política económica. ¿Ya? Vamos a poner aquí. Entonces, a Jan Tinbergen se lo considera padre de la política económica como disciplina científica de la economía. En muchos textos, cada vez más hay consenso. ¿Por qué? Porque su libro relacionó y operativizó la política económica entre objetivos e instrumentos cuantitativamente. Ese es un libro de más profundidad matemática. Ya había las teorías, ya había la política fiscal, la política monetaria, ya había las políticas públicas, pero faltaba que alguien le ponga toda esa relación cuantitativa entre los objetivos y los instrumentos y planteó la famosa regla, que es una famosa regla de Tinbergen. A poner. Cada objetivo requiere al menos un instrumento independiente para lograrlo. Entonces, si usted quiere lograr crecimiento económico, debe tener claramente establecido qué instrumento va a aplicar para lograr crecimiento. Entonces será la inversión, pero ¿cuál? Concretamente, debe tenerse cada objetivo de tener un instrumento. Un instrumento que sirve a varios objetivos puede que no logre ninguno. Se debe tener con absoluta claridad que cada objetivo tenga al menos un instrumento independiente. Esa es la regla de Tinbergen en política económica. Entonces, Tinbergen fue el primero en sentar como un campo propio e independiente de las otras disciplinas dentro de la economía a la política económica. Después vinieron muchos aportes. Kirchen fue un economista que llegó a aportar mucho en la economía, en la política económica comparada, porque analizó las políticas económicas de muchos países del mundo y seleccionó sus instrumentos, los agrupó
y nos ha ido mucho a entender la tipología de las políticas económicas. Hay varios otros libros, Watson, Brooks y varios otros que han aportado en el campo de la política económica. Y quizás, por lo menos en mi formación, yo recalco a los economistas que más han influido y a los que quizás también más he leído, ¿no? Por ejemplo, Buchanan, Tuyok, Wagner tuvieron esa brillantez y ganaron Premio Nobel de Economía por haber planteado la teoría de la elección pública, o public choice, que dice en inglés, no public, no public choice, public choice. Vamos a subrayarlo. Entonces, estos otros economistas aportaron también. Hoy la política económica es una disciplina consolidada dentro de la economía. Prácticamente, bueno, ya hemos llegado a las 10 de la mañana, tengo otro grupo, me olvidé de mi otro grupo. Entonces, vamos a quedar aquí. Ha sido un gusto haber estado con ustedes ahora. Un poco nos hemos llegado a dedicar al análisis del PIB, pero bueno, había que hacerlo, no es tiempo perdido. Nos vemos el día viernes, queridos estudiantes, diviértanse. Chao, chao.